Buenas noches, hoy es jueves 12 de febrero del año 2015, programa 21 del año, el 2159. Yo sé que tendríamos que hablar sobre el tema del juicio, del pacto fiscal y de otros temas políticos, pero quiero mostrarles esta carta. La carta de Ignacio Villavargas, donde le manda una carta el 11 de febrero del año 2014, le manda una carta al cardenal Julio Terraza, donde le dice: su eminencia, ya no puedo aguantar más esta pena que llevo dentro de mí. Hace casi 6 años me dejé llevar por engaño y por oscuros intereses a participar de un hecho que yo deploro mucho. La verdad es que no me di cuenta de lo que estaba haciendo, y desde ese hecho mi vida ha cambiado drásticamente al punto que mi salud se ha deteriorado de forma acelerada. Por este motivo, deseo a través de la presente pedirle a su eminencia perdonarme por haber actuado de esa manera. No puedo continuar más llevando este peso en mi conciencia. Agradeciendo su gentil atención, aprovecho la oportunidad para pedirle su bendición y reiterarle mis más distinguidas consideraciones, y firma Ignacio Villavargas, y ha sido recibido por Abel Yasmani Coca Aramayo, que trabaja ahí en la arquidiócesis. Esto cambia desde mi punto de vista absolutamente todo. El día de mañana va a haber una audiencia en el Palacio de Justicia, donde el señor Ignacio Villavargas, esa es la convocatoria del Tribunal Primero de Sentencia, donde convoca a conocimiento de la solicitud de la aplicación del procedimiento abreviado por parte de la Comisión de Fiscales para escuchar el día de mañana, viernes 13 de febrero a las 11 en el Palacio de Justicia, en el segundo piso, para que se escuche el juicio abreviado de Ignacio Villavargas, que ha firmado un documento con los abogados del Ministerio de Gobierno, con la Comisión de Fiscales. El documento firmado es este, en el cual él reconoce, después de todo lo que hizo, él reconoce o asume haber participado. Ponerla más abajo donde dice: en el caso de referencia, el Ministerio Público presenta acusación formal, etcétera, etcétera, y ahí dice: en la casa La Bomba, en la casa del cardenal Julio Terraza, ubicado en la calle Seminario de la zona norte, etcétera, etcétera, donde dice: yo participé, prestó colaboración. Ignacio Villavargas ingresa al entorno de Eduardo Rosa, contactado por David Cejas López. Se señala que Ignacio Villavargas prestó colaboración a Eduardo Rosa Flores, eso lo sabíamos, con el traslado del mismo y otras personas por diferentes sectores de Santa Cruz, llegando incluso a manejar el vehículo que transportó a Eduardo Rosa Flores para el atentado que sufrió el cardenal Julio Terraza. En la misma acusación se sostiene que Villavargas llegó a tener conocimiento de las personas que se relacionaron con Eduardo Rosa Flores. Se le acusa también que para la adquisición de armas a favor del grupo, Villavargas recibe dinero de parte de Rosa Flores y de Hugo Achá. Sin embargo, no cumple con lo requerido, razón por la cual es presionado para que devuelva el dinero recibido. De acuerdo a las cláusulas precedentes, declaro la admisión de los hechos descritos en la acusación. La acusación, si ustedes ven, es muy vaga. La acusación es muy vaga. Dice: llegó a manejar el vehículo, no dice fue el que condujo el vehículo para esta. Pero, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esta? Que Villavargas el día de mañana dice que sin que medie presión, dolo, violencia o cualquier otro vicio que invalide el consentimiento, se somete al proceso abreviado. Le van a dar, de acuerdo a lo que dice, en consideración de los fundamentos, hemos acordado fijar una pena de privación de libertad de 4 años de presidio, y quedan las cosas así presentadas. Yo creo que este es un nefasto antecedente
porque yo no creo que esto vaya a quedar así. Creo que la instrucción es que Villa Vargas, eso es lo que yo he sabido, vamos a ver si se confirma o no, Villa Vargas va a decir que sus financiadores, que todos los financiadores del grupo, etcétera, etcétera, y más etcétera, es un grupo de cruceños. Si solo dice eso, está abriendo el abanico como para que todo el mundo que alguna vez fue investigado vuelva a ser incluido en el proceso. Esto le da un pie terriblemente bueno al gobierno. Yo soy de los que nunca creyó en Villa Vargas, y ustedes lo saben, lo dije siempre. Para mí Villa Vargas, en algún momento dije incluso, hasta el día que se muera va a estar cambiando de lado y de posición. Villa Vargas va al que le ofrezca más. Lamentablemente para los encausados, esa es la forma de comportarse de Villa Vargas, y creo que esto va a ser muy grave. Había un anterior documento firmado entre Villa Vargas, Chiqui Martínez y otros del Ministerio de Gobierno. Ese documento fue desechado, no lo aceptaron. Ponerle las notas, me interesa ahí en esos documentos. Fíjense cómo cambia radicalmente, porque habla Walter Andrade, estaba Santisteban, estaba la gente del gobierno, Núñez del Prado, hasta habla de Raúl García Linera. Pero esto no fue aceptado, ahí está Luis Clavijo, Eduardo Rosa, Walter Andrade, dice que estuvieron a vueltas, que no sabían dónde llegar. Finalmente Clavijo dijo que vayan donde Saúl Ábalos, teóricamente. Esto ya no, fíjense ustedes cómo cambia la cosa, que ya no asume la autoría del uno, sino que se va al otro. En el anterior acuerdo asumía la autoría de la bomba en la casa de Saúl Ábalos. Ahora cambió todo, no lo nombran, fíjese. Yo conduje mi vehículo inicialmente hacia la oficina de Movimiento al Socialismo, posteriormente a la de Falange, donde no se colocó porque había gente. Luego se pasó por la casa de Huachá en la calle Molde y tampoco se decidieron hacerlo. Finalmente Clavijo dispuso que fuéramos a la casa de Saúl Ábalos. No asume la responsabilidad ya de Saúl Ábalos y se pasa a la casa del Cardenal. Hablan de Eduardo Rosa, hablan de todo esto. Y claro, probablemente esto arme un asunto sumamente complicado para la gente de Santa Cruz. Probablemente esto le abra un abanico al gobierno como para arremeter nuevamente. Y fíjense qué casualidad, el pacto fiscal en discusión y la apretada a los cruceños sindicados de haber cometido un delito inexistente como el del terrorismo. Pero fíjense que nada se hace por casualidad en el gobierno. Aparece García Linera. No, nosotros en ningún momento nos vamos a pelear con nadie por el pacto fiscal. Pero fíjense los mensajes, fíjense la presión, todo esto corre. ¿Ustedes creen que los empresarios cruceños, que los agropecuarios cruceños, después de este acuerdo de Villa Vargas que no se sabe hasta dónde llega, ustedes creen que van a apoyar la propuesta autonómica del pacto fiscal? De ninguna manera. No lo van a hacer, porque tienen que cuidar primero su culo y después todo lo que tienen. Esto de aquí es medido. Se decía en su momento son
8 años mínimo que le tienen que dar, pero no había problema, lo explicaba Otto Ritter, 8 años, pero no tendrían problema porque su enfermedad y todo esto. Cuando Villa Vargas decía, yo no voy a incriminar a un solo cruceño, y lo que buscan, ponela esta nota de Villa Vargas. Ninguno de todos los que están aquí no tienen absolutamente nada que ver, nunca los he conocido, nunca los he visto. No, y lo sigo, voy a seguir manteniendo de que es el gobierno el que armó todo esto. Y a mí me utilizaron. Marcelo Sosa me dio la lista de todas las personas que están metidas en este proceso. Yo sí participé, yo sí estuve en el atentado tanto del Cardenal como de Saúl Ábalos. Ahí asume el atentado al Cardenal, pero dice, fueron los del gobierno. En el documento no nombra a nadie del gobierno. En el documento no nombra a nadie del gobierno. Hay que ver qué es lo que va a pasar con esto. Creo que el tema va a complicarse y que va a ser una forma de presión muy grande. ¿Qué decía don Chiqui Martínez? Que era el abogado de Villa Vargas, no sé si sigue siendo, aunque entiendo que él fue el que llevó la carta, de acuerdo a la información que tengo, he conversado con Abel de la arquidiócesis, y me dice que el que llevó la carta fue Martínez. Eso lo puede encontrar en mi Face. Dale. Hubo elecciones internas y un mala ganadora de las elecciones internas en Palmasola se fue a la celda del señor Ignacio Villa Vargas, lo levanta de su silla de ruedas, lo llevan a empujones y con las dificultades que tiene para caminar hasta la plaza. 1000 personas alrededor de él empiezan a amedrentarlo, a asustarlo, de que el por qué yo estaba presente en ese por qué yo iba a la cárcel de Palmasola, o sea, amedrentarlo, digamos, no cosas sin sentido, ya lo que ocasionó que hubo un riesgo de vida de él. El señor, y yo quiero agradecer a la policía de Palmasola, al señor capitán Moruno, muy valientemente, junto con 3 o 4 oficiales más de ahí de la Palmasola, entraron y enfrentaron a las 1000 personas y lo sacaron, prácticamente lo han rescatado al señor Ignacio Villa Vargas. ¿Lo iban a linchar? Lo iban a linchar. Ya, si no hubiera la intervención del capitán Morón, no iba a haber, en este momento, quién sabe dónde estaría Ignacio Villa Vargas. Ya han entrado y lo han rescatado, en este momento lo han trasladado a PC3. Yo creo que es parte de un amedrentamiento, pues no creo que es parte de un amedrentamiento. El proceso de diálogo ha sido una acción que está poniendo en cuadrito la vida de los fiscales y la verdad histórica del proceso, de este proceso falso de terrorismo. Entonces, de muchas maneras, Ignacio Villa Vargas, desde que se ha presentado el memorial de procedimiento abreviado, ha venido teniendo una serie de actos, de amenazas, de amedrentamiento. Eso decía Chiqui Martínez. Esto no es bueno lo que ha pasado. No es bueno de ninguna manera. A ver, vamos a ver mañana qué dice Villa Vargas. Vamos a ver qué dice. Habla de Rosa Flores, hablan de Villa Vargas, hablan de todo. Ya no hablan de Santisteban, ya no hablan de Clavijo, ya no hablan de nadie. Bueno, es Villa Vargas, tampoco podemos esperar que Villa Vargas sea un tipo ético, si ya lo conocemos. Vámonos al corte.